Bueno, la primera diapositiva es un poco para repasar los puntos que nosotros analizamos cuando hacemos un análisis completo, ¿no? Eh, a los que teníamos de la primera etapa que involucró la actividad uno teníamos dominio, bueno, imagen, vieron que a veces se complica calcularla, no se suele pedir, ayuda a tener una idea de cómo es la función, pero a veces se complica. Vieron ayer lo que pasó. La simetría, si es par o impar, punto de corte con los ejes, intervalo de positividad, que a veces se analiza, a veces no, pero digamos, son los puntos para los cuales la función, el intervalo para los cuales la función es mayor que cero, asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, eso lo vimos con la aplicación de regla del L'Hopital. En el caso de las verticales solamente vemos en el dominio qué está pasando, si se hace cero el denominador y la función tiende a infinito. Ojo que acá puede pasar que el denominador se haga cero, pero la función no tiende a infinito. En los casos de que tenemos un hueco, por ejemplo, ahí que no está definida la función, siempre hay que analizar con las asíntotas verticales si la función tiende a infinito. O sea, tomar límite cuando x tiende a infinito de la función. Perdón, límite cuando x tiende a ese punto de la función y ver si me da infinito. No solo que se haga cero el denominador, sino que también la función tienda a infinito cuando se acerca a ese punto. Horizontales y oblicuas, aplicación de regla del L'Hopital. Ayer definimos lo que era crecimiento y decrecimiento de una función. En un punto, eso se verifica evaluando la derivada primera. Si es mayor que cero, la función está creciendo en ese punto. Si la derivada primera es menor que cero, la función está decreciendo. Eso es lo que habíamos definido ayer. Ahora estaríamos viendo puntos críticos máximos y mínimos, intervalos de concavidad y punto de inflexión, ¿no? Con todo eso tendríamos el análisis completo de una función, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con lo que seguía después de crecimiento y decrecimiento. ¿Me están escuchando? Sí, profe, Sí, 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 profe. claro. Bien. Sí, sí. Bueno, me alegro porque en general las clases estas tenemos buena conectividad, por lo menos acá. Ayer a la tarde tuve bastantes problemas con una clase que tuve que dar de energía solar. Se cortó dos veces. Por suerte se grabó todo, pero a partir de no sé, de las 4 o 5 de la tarde empieza a haber complicaciones. No sé si es porque hay mucho más. Porque todo el mundo se empieza a conectar y los servidores se empiezan a sobrecargar. Sí, eso pasa. Aparentemente se sobrecarga. Bueno, entonces, vamos a ver lo que sería un máximo relativo. Se dice que una función f de x continua en el intervalo cerrado AB presenta un máximo relativo en el punto x0 si y solo si la imagen en el punto x0 es más grande que la imagen de cualquier punto x que pertenezca al entorno reducido de x0. Acuérdense que cuando hablamos de entorno reducido de un punto, hablábamos de todos los valores que están muy cerquita de x0 sin que asuman el valor x0. O sea, estamos viendo qué pasa alrededor de x0 y ahí sucede que la imagen en x0 es más grande que cualquiera de los valores que está en su entorno. Por eso hablamos de un máximo relativo y esa sería la definición rigurosa. En un gráfico nosotros veríamos que en el punto x0 la imagen es más grande que cualquier valor que está en su entorno, considerando h como un valor positivo, ¿no? Entonces, ahí se va a verificar, es lo mismo que estamos diciendo acá, f de x0 mayor que f de x, es lo mismo que decir f de x0 mayor que f de x0 más h, o sea, h sería el incremento que yo le doy acá, positivo o negativo, digamos, y siempre se va a verificar esto, ¿no? O escrito de otra manera lo podría escribir así, si paso el x0 para el otro lado, restando, me va a quedar esto, pero me va a quedar menor que cero, porque esta imagen va a ser más chica que esta otra siempre, en el entorno de x0. H es un valor en módulo mayor que cero y menor que delta. Una distancia de x0 que puede ser hacia un lado o hacia otro, ¿no?
Bueno, esa sería la definición de lo que sería un máximo relativo, que es lo que está sucediendo alrededor de x0, que la imagen siempre va a ser más grande en ese punto que cualquier punto, que la imagen de cualquier otro valor de x en el entorno de x0. De la misma manera, el mínimo relativo se define como, también hablamos de una función continua en el intervalo AB, va a haber un mínimo relativo en el punto x0 si y solo si f de x0 es menor que f de x en el entorno reducido de x0, ¿no? O sea, tenemos que la imagen en x0 es menor que cualquier valor de imagen alrededor de ese punto. Y en este caso lo escribimos así, con esta desigualdad en la cual la imagen en x0 siempre va a ser menor que la imagen en x0 más h, o sea, en el entorno de x0, ¿no? Si lo escribimos, ponemos todo de un solo miembro, el f de x0 lo pasamos restando al otro lado, esa diferencia me va a quedar mayor que 0, la escribo acá, ¿no? Cuando hablamos del término relativo, o sea, cuando hablamos de máximo relativo o mínimo relativo, se indica que estamos comparando el valor de la función en el punto con valores que adopta la misma en un entorno reducido. Es decir, fíjense acá, en la vecindad únicamente. ¿Qué es lo que está pasando alrededor? Fíjense, después puede haber funciones en las cuales uno tenga un valor de imagen mucho más chico que este, pero nosotros nos estamos fijando qué es lo que pasa en la vecindad, solamente. O sea, los máximos y mínimos relativos también se llaman extremos relativos. Relativos porque puede haber valores de la imagen, como les decía, más chicos o más grandes que eso en todo el dominio de la función. Pero nos estamos fijando solamente, a ver, yo continúo un trazo imaginario de la función esta. Imagínense que esta función siguiera, adquiriera un máximo y baja, acá, baja, baja, baja. Si yo tomara un intervalo grande, un valor de imagen por acá sería más chico que este. Pero este valor de imagen es el más chico de todo en su entorno. No sé si me explico a lo que estoy haciendo referencia cuando hablo de esto, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? ¿Todos lo tienen? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Siempre analizamos qué pasa ahí alrededor para hablar de extremos relativos. Ahora, cuando tengamos que verificarlo, yo lo que estoy dando acá son definiciones, pero cuando hay que trabajar y verificar, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ver si ahí, en esos puntos, tenemos puntos críticos o no. Cuando uno analiza una función, no conoce su gráfica. Entonces, ¿cómo va a saber si uno tiene un punto crítico o no si no conocemos la gráfica y tenemos solamente la expresión analítica? Es ahí para lo cual estamos usando este análisis, ¿no? O sea, si nosotros tenemos la función que está definida en el punto, o sea, en ese punto la función existe, tiene una imagen, ¿no? Y si la derivada primera se hace 0 en ese punto, o la derivada primera no está definida en C, me parece que ahí me comí el no. Vamos a corregirlo. Sí, sí, acá en el libro dice que no está definida en C. No está definida, sí, se me borró. Bien, para eso sirve corregir y no enviarles el PDF antes. Se dice que C es un punto crítico de la función. Acuérdense, miren los ejemplos que yo les mostré antes, ¿no? Perdón. Acá la función es continua y la derivada está definida y vale 0, ¿no? La pendiente de la recta tangente en este punto es 0. Lo mismo para este caso. Pero puede pasar que la función derivada no esté definida y ya hemos visto y hemos tratado estos casos en donde tenemos vértices o puntas. Y ahí también tenemos un máximo o un mínimo, ¿no? Como el caso del módulo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Puede que la derivada se haga 0
o que no esté definida en ese punto, y entonces va a existir un punto crítico, lo vamos a llamar punto crítico de la función. El teorema 2, ¿qué dice? Dice que si f de x es continua en el intervalo cerrado AB y existe la derivada en todo punto del intervalo, excepto acaso en un punto, x0, cuando dice esto está diciendo que abre la posibilidad de que puede que no esté definida la función en ese punto. Entonces, si f' de x es mayor que 0, o sea, acá me está diciendo que la función f de x crece al decir esto, para todo x menor que c, y si f' de x es menor que 0, o sea, está decreciendo para todo x mayor que c, voy a decir que f de x tiene un máximo relativo en c. O sea, este es el criterio o la estrategia que nosotros utilizamos para ver si en C tengo un máximo relativo. O sea, si yo calculo la derivada, la igualo a 0 y encuentro el valor del C para el cual la función se hace 0, la derivada, ¿no? Y me fijo que antes del punto C la función crece o tiene su derivada mayor que 0, y después del punto C la derivada se hace menor que 0, o sea, la función está decreciendo. Si antes del punto C crece y después del punto C decrece, tenemos un máximo relativo. Esta es la forma de verificar de que yo en ese punto tengo un máximo relativo. Si al contrario ocurre que la derivada me da menor que 0 para los valores de x menores que c, o sea que la función está decreciendo, y después de c la función crece porque la derivada me dio positiva, entonces voy a tener un mínimo relativo en c. Cuando hagamos los ejercicios, nosotros vamos a hacer lo que es armar los intervalos con los valores para los cuales la derivada se hace 0 y verificar esto. Ya vamos a ver cómo se hace con un ejercicio que desarrollemos con Rodolfo. Pero esa sería, de alguna manera, la estrategia. Verificar a ver qué pasa antes o después de ese punto crítico. Si la función antes del punto crítico crece y después decrece, mirando la derivada primera, voy a tener un máximo relativo. Si antes del punto crítico la función decrece y después crece, mirando la derivada primera, voy a tener un mínimo relativo. ¿Se entiende un poco? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, En el caso de que sea solo un punto, por ejemplo, en la función x al cuadrado, sí, va a tener solamente un mínimo. sí, ¿Sigue siendo relativo? Porque no va a tener un punto menor, digamos. sí. O sea, fíjate, la función x cuadrado tiene como derivada 2x. Sí, Si la igualo a 0, ¿qué valor de x hace 0 la derivada? El 0. O sea, justamente el vértice. La definición sí, sí, sí. relativo hace referencia a que ese valor es el más chico en su entorno. Ahora, si nosotros nos fijamos, también es un mínimo absoluto que se llama para la función. O sea, no hay ningún valor más chico que ese para la función. Ah, claro. Hay otro tipo de mínimo, digamos. Cuando es el Sí, único, después lo vamos a definir, extremos absolutos. O sea, ese punto, además de ser un mínimo relativo, es un mínimo absoluto para ah, todo. bien, ¿Mm? bien. Está buena Esa la era mi duda. pregunta. Sí. En su entorno es el más chico, pero a su vez es el más chico para toda la función. Un mínimo absoluto. Fíjense, el ejemplo que vamos a poner acá, esta función tiene una particularidad. No voy a hacer un detalle de cómo calcular la derivada, pero digamos, si yo tengo esta función, x cuadrado menos 4 elevado a la 2 tercios, cuando la derivo me aparece esto. A ver, rápidamente, si yo derivo u a la n, su derivada es n por u a la n menos 1 por u', aplicando la derivada. O sea, este valor, 2 tercios, baja y aparece acá. El 3s es este. El 2 va a aparecer acá acompañando a la derivada de u', que la derivada de u, que es 2x
x cuadrado menos 4, su derivada de 2x, con el 2 que bajó, ahí aparece el 4x, y el 2 tercios, si le resto 1, me va a quedar menos 1 tercio. Lo tengo que poner abajo. O sea, la derivada es esta. ¿Eh? Se las hice medio rápido, pero si lo calculan es la derivada de u a la n. Fíjense, ¿para qué valor de x se hace 0 la derivada primera? ¿Para qué valor de x se hace 0? 4 y menos 4. 4 y menos 4. A ver, revisemos de vuelta. Estoy viendo para qué valor se hace 0 la Para derivada 0, del denominador. el denominador. Bueno, podríamos ver El también el denominador, denominador. 2. No, 2. sí, 2. Y para menos 2, También. también. O sea que ahí tenemos dos situaciones. ¿Y cuándo se hace 0 la derivada primera? Con x0. Exacto. En x igual a 0 se hace 0 la derivada primera. Pero a su vez hay valores, como el 2 y el menos 2, para el cual se hace 0 el denominador y la función derivada no está definida. Ahí ¿Entiendes? tendría que ver el dominio. Exacto. O sea, si nos fijamos acá en lo que habíamos dicho, f de x está definida la función en el punto c igual a 2 y menos 2. Y en 0 también, pero fíjense que ocurre esto. Hay puntos para los cuales la derivada se hace 0 y para los cuales la derivada no está definida. Estamos hablando de más de un punto crítico acá, para esta función. En 0 hay un punto crítico porque se hace 0 la derivada primera, pero en 2 y menos 2 también porque la derivada primera no existe. Son puntos críticos. Si nosotros agarramos el GeoGebra, nos ponemos a graficar esta función, vamos a encontrar que esta es su gráfica. ¿Y qué sucede en 0? No vamos a hacer el análisis completo acá. En 0 la derivada se hace 0, ¿ven? Tengo un máximo relativo ahí. Pero también tengo un extremo relativo en menos 2 y en 2, porque la función derivada no está definida. Es lo que está sucediendo acá, que tenemos vértices. Yo estoy haciendo un análisis rápido, ¿eh? No me puse en detalle a hacer el análisis que me permitiría graficarla la función. O sea, yo tomé la derivada primera, veo que hace ese 0 derivada en x igual a 0, y efectivamente hay un máximo acá. Yo para poder establecer eso tendría que armar los intervalos de crecimiento y analizar qué pasa antes y después, ¿no? Pero para decirles que esta función, que tiene cierta complejidad, digamos, tiene un máximo relativo acá y tiene vértices o puntas en menos 2 y 2, en los cuales la derivada segunda no está definida, sí es continua la función esta, pero ahí tenemos dos mínimos relativos en menos 2 y 2. Este análisis lo vamos a hacer completo cuando analicemos una función y veamos sus intervalos de crecimiento, pero para mostrarles una situación que involucra que la derivada primera se haga 0 y que la derivada primera a su vez no existe, ¿no? Puede pasar eso. Vamos a terminar definiendo los puntos críticos justamente, si son máximo o mínimo, analizando los intervalos de crecimiento alrededor de esos puntos, en menos 2, en 0 acá y en 2 acá, ¿no? Esto está en el apunte, lo pueden revisar después si les quedan dudas sobre esto. Ahora, un punto crítico también puede pasar, como en el ejemplo de la función x al cubo, que su derivada primera se hace 0 también en 0. Fíjense que si yo la derivo a f de x, me va a quedar 3x cuadrado. ¿Dónde se va a hacer 0 la derivada primera? De x al... En 0. En 0. En 0. Digamos, acá tenemos una situación en la cual la derivada primera se hace 0. Pero en ese punto no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Porque el entorno varía, digamos. Claro, en el entorno, la Va a derivada tener, no cambia de signo antes y después de 0. Fíjense que si yo evalúo la derivada primera, que es 3x cuadrado, antes de 0,
por ejemplo, el menos 1, la derivada primera, ¿cuánto me va a dar? 3 por menos 1 al cuadrado, me va a dar positiva. O sea que ahí estoy viendo que la función crece. Si evalúo la derivada primera para un valor más grande, por ejemplo en x igual a 1, la derivada primera me va a dar 3 por 1 al cuadrado, también me va a dar positiva, y la función sigue creciendo. Entonces, tenemos un punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. Es lo que está pasando acá, ¿no? En este punto, la derivada primera se hizo 0, atraviesa la función, es una recta tangente particular que sucede cuando tenemos esto que es un cambio de concavidad, ya vamos a ver que es un punto de inflexión ahí para la función. Pero acá se hizo 0 la derivada primera, es un punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo, porque la función antes de ese punto crece y después también sigue creciendo. No hay cambio de crecimiento, la derivada primera se hizo 0, pero no hay cambio de crecimiento, no es que primero decrecía y después crecía. ¿Se entiende este ejemplo? No siempre Sí, la derivada primera se haga 0, voy a tener un máximo o un mínimo. Voy a tener un punto crítico, pero probablemente se trate, en estos casos, de un punto de inflexión. ¿Entendió el ejemplo? sí, sí. Bien. O sea que la cuestión no es tan sencilla desde el punto de vista de decir, bueno, tengo una derivada primera que se haga 0, entonces ahí tengo un máximo o un mínimo. ¿Ves? Tenemos estas excepciones, ¿no? Siempre lo vamos a confirmar armando los intervalos de crecimiento. Si hay cambio de crecimiento, voy a tener un punto crítico máximo o mínimo. Si no hay cambio de crecimiento, como acá, no voy a tener un máximo o mínimo. Siempre, todo se termina confirmando armando los intervalos de crecimiento, como vamos a ver, ¿no? Hay un criterio que también yo no le doy mucha importancia a porque a veces cuando uno calcula la derivada segunda en en funciones que pueden ser complejas, la derivada segunda termina complejizándose, digamos. Pero este criterio dice que si la derivada segunda en el punto crítico es menor que 0, f de x tiene un máximo relativo en ese punto crítico. Y si la derivada segunda es mayor que 0, f de x tiene un mínimo relativo en C. Pero yo diría que no le presten mucha atención por este hecho de que por ahí la derivada segunda puede complejizarse. Puede usarse, según este teorema, como un criterio para ver si en ese punto crítico la función tiene un máximo o un mínimo, pero prefiero yo, en general, que utilicemos el criterio de la derivada primera armando los intervalos de crecimiento. Esta es otra herramienta, pero yo evitaría usarla. ¿Sí? Esto viene a cotación de lo que decía Pedro, me parece que lo mencionó. Justamente, la función x cuadrado tiene un mínimo relativo en 0, en el vértice, pero a su vez es un mínimo absoluto en ese punto. ¿Por qué? Porque f de x0 es menor que f de x, en el caso de x cuadrado, para todos los reales. El intervalo AB serían todos los reales. Lo mismo puede pasar con la función menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado tiene un máximo relativo en 0. Acuérdense que la menos x cuadrado es la x cuadrado reflejada respecto del eje x, o sea, tiene rama hacia abajo, pasa por el origen. Ahí tengo un máximo relativo, pero a su vez es el máximo absoluto de la función, porque no hay ningún valor para la imagen de la función en todo el intervalo de los reales, ¿no? Así que con esto quedaría claro la diferencia entre lo que es un máximo absoluto y un máximo relativo, o un mínimo absoluto y un mínimo relativo. No sé si ahora queda más claro esta diferenciación, ¿no? Entre un máximo y un mínimo relativo. Algo. Sí, sí, te entiendo. Algo. ¿Cuándo No, tenemos con... ¿Cómo? posiblemente cuando se hagan los ejemplos, se puede Se ver va a un poquito aclarar más. más. Se Ujú. va a aclarar más. ¿Sí? Después esto lo revisan ustedes.
El tema de la concavidad tiene que ver con que una función, por ejemplo, en este caso, es cóncava hacia abajo, ¿no? En un punto. Acá habla de si f de x es continua, presenta un punto de concavidad hacia abajo en x0. Estamos hablando de qué pasa en un punto, x0. Cuando la recta tangente que pasa por ese punto deja a la función por debajo de ella. ¿Mm? O sea, acá estamos viendo que en ese punto hay una concavidad hacia abajo porque la recta tangente que toca justo en x0 deja a la función por debajo de ella. ¿Eh? Es decir, que en el entorno de ese punto, las imágenes de la función son más chicas que las imágenes de la tangente. Es lo que muestra acá. F en x0 más h, estamos hablando de esto, del entorno. Fíjense, si h vale todo esto, la imagen para la función es más chica que la imagen que para la recta tangente. Si h fuera negativo, pasaría lo mismo. La imagen para la función sería más chica que la imagen para la recta tangente, ¿no? O sea, está pasando esto para cualquier valor de h. En este punto, la forma de verificar si tengo concavidad hacia abajo no está demostrado, no lo demostramos, pero en ese punto la derivada segunda es menor que 0. O sea, si yo agarro la función, le saco la derivada primera, después la derivo nuevamente, o sea, obtengo la derivada segunda, y evalúo la derivada segunda en ese punto, si me da menor que 0 es porque la función es cóncava hacia abajo. Esta es la definición de concavidad y esta es la forma de verificarlo. Evaluar la derivada segunda en ese punto y ver si es negativa. Si es negativa, tengo concavidad hacia abajo. Al revés sucede con la concavidad hacia arriba. O sea, ¿cuándo va a ser cóncava hacia arriba? Cuando la recta tangente a la función deja a la curva por arriba de ella. En ese punto x0, la recta tangente deja a la curva por arriba. O sea que la imagen en el entorno del punto, la imagen de la función, por ejemplo en x0 más h, va a ser más grande que la imagen de la función tangente. Lo mismo para valores negativos de h. Siempre va a ocurrir esto, que la imagen de la función en el entorno de x0 siempre va a ser más grande que la imagen de la recta tangente, salvo obviamente en el punto mismo donde es tangente que coinciden la tangente y la función. Fuera de ese punto, las imágenes de la función siempre son más grandes que la imagen de la tangente. Y ahí tenemos concavidad hacia arriba. En algunas bibliografías se habla de concavidad y convexidad, pero confunde un poco a la hora de saber cómo es cóncava, para qué lado, digamos. Entonces nosotros preferimos usar este concepto. Concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo. ¿Mm? En este punto, si yo quiero verificar si la función tiene concavidad hacia arriba, la derivada segunda en ese punto me tendría que dar mayor que 0. En los puntos en donde la concavidad cambia, tenemos punto de inflexión. Y allí la derivada segunda se hace 0. Si f de x es continua en AB, presenta un punto de inflexión en x0 cuando cambia la concavidad. En ese punto, la recta tangente atraviesa a la función en el punto, ¿no? Es como que parece que la cortara a la función. ¿Dónde pasa? Por ejemplo, la función x al cubo que habíamos visto antes. En ese punto la derivada segunda se hace 0, o puede que no exista, también puede suceder eso. Entonces, cuando hay un cambio de concavidad, tenemos allí un punto de inflexión en donde la derivada segunda se hace 0. Quizá esto de verlo gráficamente, de que se haga 0 la derivada segunda, no lo podemos ver gráficamente, porque cuando nosotros vemos que se hace 0 la derivada primera, es porque la recta tangente a la función en el punto
cero, tiene pendiente cero. Acá es la derivada segunda que me da cero, pero no es que la pendiente de la recta tangente sea cero, como está pasando acá, ¿ven? Acá la pendiente de la recta tangente no es cero. Lo que sucede es que cero es la derivada segunda, en donde yo verifico que hay un cambio de concavidad. ¿Mm? Acá vuelvo a decir, la derivada primera de la función, si existe en ese punto, entonces atraviesa la curva en dicho punto, ¿no? Bueno, ven que se suman varias cosas, ¿no? Cuando la derivada primera es cero, tengo un punto crítico, tendré que verificar si ese punto crítico es máximo o mínimo, o no es nada, como en el caso de la x al cubo. Y después tengo el caso, la derivada segunda, evaluar la derivada segunda, igualarla a cero, si existe, puede ser que sea entonces también un punto de inflexión, ¿no? Donde se hace cero la derivada primera, puedo tener máximo o mínimo, o no existe. Donde se hace cero la derivada segunda, o no existe, voy a tener cambio de concavidad. ¿Mm? Repito, tengo que verificar también antes y después de ese punto a ver si la derivada segunda cambia de signo, ¿no? O sea, antes del punto x0 la derivada segunda va a ser negativa. Tiene que verificarse, perdón, tiene que verificarse esto antes del punto x0. ¿Mm? Que la derivada primera sea negativa, o sea que haya concavidad hacia abajo. Después de ese punto, la derivada primera, segunda, es positiva. Si hay cambio de signo, voy a tener un punto de inflexión. Si no, no. Entonces, para determinar los intervalos de concavidad, yo lo que voy a tener que hacer es ubicar los candidatos a punto de inflexión, es decir, donde la derivada segunda se hace cero o no existe. Los puntos donde no está definida la función, esto es, donde la función no existe. A ver, puede pasar, como en el caso de 1 sobre x, ¿se acuerdan cómo es la función 1 sobre x? Tiene una asíntota en cero, una de las funciones básicas. Ahora, en este punto, en x igual 0, en el cual no está definida la función, tengo un cambio de concavidad. No tengo un punto de inflexión porque la función no está definida ahí. Pero si yo me fijo en las ramas que tiene la función 1 sobre x positivos, me fijo que la recta tangente en cualquier punto ahí queda por debajo de la función. Tengo una concavidad hacia arriba. Pero si me fijo en puntos menores que 0, la rama de la función 1 sobre x, cualquier punto que tome, su recta tangente va a quedar por encima, voy a tener concavidad hacia abajo. Así que los intervalos de concavidad también se arman, no solo con la derivada segunda, sino con los valores en los cuales la función no está definida. ¿Mm? Esto es lo último que tengo para darles. Digamos, con todo esto, ustedes tienen las herramientas para poder hacer un análisis completo de la función. Encontrar si tienen máximo y mínimo relativos, y también ver si hay intervalos de concavidad, si hay puntos de inflexión. Con todo eso, acá tenemos todas las herramientas para hacer el análisis completo de la función.